Algo extraño en el aire esa noche. Una sensación inquietante de que el mundo estaba al borde de un abismo desconocido. En el horizonte, una luna roja brillaba como una advertencia ominosa. En medio de esta atmósfera inquietante, 4 sobrevivientes se reunieron en una gasolinera en las afueras de la ciudad de Ducatel-Rochelle. Ellis, Nick y Coach se habían encontrado antes, pero esta vez, algo en sus miradas reflejaba una mezcla de determinación y miedo. No sabían que esa noche marcaría el comienzo de una pesadilla que desafiaría incluso sus más oscuros temores. Mientras conducían por las calles abandonadas de Ducatel, notaron que algo estaba terriblemente mal. Los edificios estaban cubiertos de una capa de polvo que parecía haber estado allí durante años, a pesar de que habían pasado solo unos meses desde la última vez que habían estado en la ciudad. El aire era denso y cargado, como si la misma esencia de la vida se hubiera desvanecido. Su destino era el centro comercial local, el famoso Virgil's Greenhouse Mall. Habían escuchado rumores de que allí podrían encontrar suministros y quizás incluso una forma de escapar de la creciente oscuridad que se extendía por el mundo. Sin embargo, a medida que se acercaban al centro comercial, una sensación de malestar comenzó a apoderarse de ellos. El centro comercial, en otro momento un lugar bullicioso y lleno de vida, ahora estaba sumido en un silencio perturbador. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando sombras danzantes que parecían moverse por sí mismas. A medida que exploraban el interior, descubrieron manchas de sangre seca y restos de lo que parecían ser enfrentamientos violentos. Los pasillos estaban oscuros y llenos de un silencio opresivo que parecía susurrarles al oído. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar un sonido lejano y escalofriante. Las voces parecían venir de todas partes y ninguna parte, como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable de agonía y desesperación. El grupo se apresuró a avanzar, siguiendo el sonido hacia su origen. Llegaron a una zona del centro comercial que parecía haber sido arrasada por el caos. Fue entonces cuando lo vieron. Un rincón oscuro donde las sombras parecían cobrar vida propia. En medio de la oscuridad, apareció una figura siniestra vestida de negro, con una máscara que ocultaba su rostro. Era el director, el ser que se rumoreaba que controlaba la marioneta de la epidemia. La figura habló con una voz distorsionada y resonante, revelando la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. Había estado observando su lucha desde las sombras, manipulando los hilos de la tragedia que los había rodeado. Les contó sobre un experimento en el que habían sido utilizados como ratas de laboratorio, empujados a través de pruebas retorcidas diseñadas para alimentar su miedo y desesperación. El director se burló de ellos, revelando que estaban atrapados en un bucle interminable de muerte y resurrección, condenados a luchar una y otra vez contra los infectados y las situaciones imposibles. Sus vidas estaban atrapadas en un ciclo de horror, una pesadilla eterna de la que no podían escapar. Llenos de rabia y desesperación, el grupo se enfrentó al director. Lucharon con todas sus fuerzas, disparando y atacando con una determinación feroz. Pero cada vez que parecían estar ganando la ventaja, la figura siniestra parecía desvanecerse en las sombras y reaparecer en otro lugar. La lucha se prolongó en una batalla desesperada que parecía no tener fin. Finalmente, con un esfuerzo supremo, lograron herir gravemente al director. Con un grito retumbante, la figura siniestra desapareció en un torbellino de sombras, dejando atrás una sensación de vacío y triunfo mezclados. El centro comercial tembló y se sacudió, como si el mundo mismo respondiera a la derrota del ser oscuro. A medida que la oscuridad se disipaba, los sobrevivientes se encontraron de nuevo en la gasolinera, como si nada hubiera sucedido. Miraron a su alrededor, tratando de comprender la realidad de lo que habían enfrentado. La luna roja había desaparecido, reemplazada por una luna llena y serena. La pesadilla en The Center había llegado a su fin, pero la experiencia había dejado una marca indeleble en los sobrevivientes. Se miraron entre sí, compartiendo una conexión profunda que solo se forma en los momentos más oscuros. Sabían que el mundo seguía siendo peligroso, pero también sabían que estaban unidos por algo más fuerte que el miedo. La voluntad de luchar y sobrevivir, sin importar las sombras que pudieran acechar en un futuro.